estamos especulando que debe haber alguna persona de alto nivel que es el que le ha hecho el contacto entre Pedro Castillo y el Jurado Nacional de Elecciones. Ese nombre se lo va a decir a la fiscal el día de hoy. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Esta declaración, ¿cuál es el tratamiento que la comisión le va a dar a esta investigación? Bueno, nosotros ya tenemos programada la reunión del día de ayer a partir de las 9 de la mañana, cuando teníamos que escuchar la programación de qué es lo que iba a decir el señor Samir Villaverde respecto a los delitos cometidos durante las reuniones que han tenido en Zarratea y sobre todo ver el tema del puente Tarata 3. Sin embargo, cuando comenzó dicha reunión, lo primero que soltó fue el tema del Jurado Nacional de Elecciones y la reunión que habían mantenido para poder ir en contra de Rafael López Aliaga y colocar a Pedro Castillo como miembro de lo que es la primera vuelta, ¿no? En ese sentido, cuando ya hemos ratificado nuestro compromiso de poderle dar primero la seguridad del caso al señor Samir Villaverde, nos hemos constituido al penal de Ancón y ahí lo que nos ha manifestado es que él ha sido testigo de estas reuniones en el departamento que tiene en Surco y eso le ha motivado a que realmente pueda ser un testigo presencial, en lo cual tiene audios que lo va a corroborar cuando se presente a la fiscalía. Creo que hoy día debe tener ese tipo de reunión con el fiscal que lo está investigando. Es decir, él dice, ¿qué cosa? Que ha habido reuniones en su departamento donde han estado Pedro Castillo y el doctor Jorge Salas Arenas. Eso es lo que él dice. Eso lo va a decir el nombre concretamente el día de hoy a la fiscal. Lo que nos ha dicho a nosotros que se ha reunido con el más alto nivel del Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando le hemos preguntado para que afirme que era el señor Salas Arenas, dijo que se reservaba ese nombre para darlo a la fiscalía. Yo creo que está guardando alguna información al respecto en vista de que el abogado Julio Rodríguez parece que lo está aconsejando para que pueda convertirse en un colaborador eficaz. Y este tipo de información la está guardando justamente para poder acogerse a este beneficio. Ahora, lo que resulta contradictorio es lo siguiente. Es decir, así el presidente del Jurado Nacional de Elecciones tuviera la voluntad de poner en la presidencia a quien sea de su preferencia, él no tiene el poder para hacerlo. Eso es lo que no tiene lógica. Lo sabemos. O sea, ¿cómo el presidente? Lo sabemos. O sea, ¿cuál es el mecanismo a través del cual? Al respecto, y es casi imposible realizar esto. Sin embargo, no podemos dejar pasar como comisión fiscalizadora esta información que nos ha dado. Yo creo que además de que es casi imposible llevar a cabo que el Jurado Nacional intervenga en el cambio de votación, puede ser algunas connotaciones de seguridad que él quiera, porque los primeros 15 días que ha tenido en el penal de Ancón han sido unos días muy difíciles porque ha estado en el pabellón de los delincuentes comunes y lo ha hecho pensar de que podría ser acuchillado o asesinado. Por esa razón, el día de ayer, cuando nos hemos constituido al penal, hemos hablado con la directora del penal para que lo cambie de lugar. Hoy día debe haber amanecido en el venusterio del pabellón del penal de Ancón, con lo cual tenía una mejor seguridad y que también a su vez se le dé las condiciones mínimas. Por ejemplo, no lo habían querido recibir una frazada porque decían que era muy gruesa. Además de esto, el señor Samir tiene una enfermedad degenerativa y necesita una alimentación especial, que tampoco le habían dejado pasar ese tipo de alimentos. Entonces, ya también sobre el tema de los abogados. Los abogados todavía tenían solamente 10 minutos para hablar con su patrocinado. Ahora ya se les ha conseguido para que puedan tener por lo menos una hora de trabajo entre el patrocinado y el abogado, ¿no? Entonces yo creo que hoy día la fiscal
va a tener un arduo trabajo y el día de mañana, viernes, estará nuevamente la comisión interrogándolo. Ahora, según el portal Infobae, la señora Karelyn López ha declarado ante la fiscal, no sé si lo ha hecho también ante la Comisión de Fiscalización, que había una especie de tarifa para el cobro de comisiones ilegales. Por obras mayores a 30 millones de soles se cobraba el 5% de comisión y por obras por debajo de esta cifra, es decir, por debajo de los 30 millones, la comisión ilegal era de 10%. Eso significa que este puente Tarata, que costó 232.587.014 soles, la comisión ilegal tendría que haber sido de aproximadamente, ahora hago el número, 11 millones y medio de soles o 12. ¿Él ha hablado sobre esto? Porque si su espíritu es colaborar, no. o ni siquiera ha habido la oportunidad de preguntarle. Él ha pedido que por favor lo dejen hablar primero con Julio Rodríguez, su abogado que lleve el caso. Posteriormente nos ha dicho, por sobre mi vida, yo voy a hablar todo, voy a decir todo en los diferentes sitios donde yo me he movido. No lo duden, porque yo no voy a arrugar, yo voy a decir todo por la salud política del Perú. Y en ese sentido esperamos que este señor que va a conversar hoy día con su abogado y va a hablar con la fiscal, el día mañana viernes ya pueda hablar concretamente de cada uno de estos acontecimientos en los que él ha participado. Ahora, ustedes por lo tanto no han podido saber, porque el puente Tarata 3 sabemos se anuló, lo cual, insisto, como yo lo he dicho antes, es un reconocimiento que fue un otorgamiento irregular, y si fue un otorgamiento irregular, la pregunta que cae por sí sola es cuánto se pagó de comisión por ese otorgamiento irregular y quiénes cobraron sobre eso y sobre la posibilidad de otras obras en las que ha ocurrido lo mismo. Sobre nada de eso ha hablado Samir Villaverde. El proceso de selección es un proceso de selección viciado porque entre uno y otro postor ha habido una diferencia de 57 centavos de sol y eso realmente hace que había una concertación. Además, los socios de las empresas tienen una relación directa de familiaridad, lo cual vicia también el proceso y por eso es que están implicados los miembros de la comisión de selección. Menos mal que por ahí hay uno, el presidente, que se abstuvo de votar y los otros dos son los implicados para poder decir por qué razón tuvieron que otorgar una buena pro cuando habían todas estas observaciones en el proceso de selección. Ahora, en el interrogatorio que ustedes le hicieron a Karelyn López, es decir, claro, pues acá la dificultad es que él no ha dicho más que el tema del supuesto fraude electoral perpetrado personalísimamente por el doctor Jorge Salas Arenas. O sea, no hubo oportunidad de preguntarle más que eso el día de ayer. Sí, no ha habido más oportunidad porque realmente nos ha pedido y nos ha rogado que por favor primero quiere conversar con Julio Rodríguez y posteriormente va a hablar todo, no se va a callar nada. Esperamos que el día de mañana viernes, que vamos a reanudar la sesión de interrogatorio al señor Samir, pueda ya hablar con toda franqueza y lo que nosotros esperamos es realmente que las denuncias que está haciendo sean corroboradas a través del Ministerio Público a fin de poder recuperar la salud política que tan mellada está aquí en el Perú. Ahora, claro, por supuesto. Ahora, él ha dicho que supuestamente tiene audios, aunque no ha ratificado en la conversación que tuvo con ustedes en privado, o sea, fuera de la sesión de la comisión, con respecto al tema de quiénes serían los que participaron supuestamente en esa reunión en su casa, en su departamento. Eso no se sabe. Así es. No o sea, Castillo se reunió con alguien del Estamos especulando que debe haber alguna persona de alto nivel que es el que le ha hecho el contacto entre Pedro Castillo y el Jurado Nacional de Elecciones. Ese nombre se lo va a decir a la fiscal el día de hoy. De acuerdo. Ahora, una pregunta, congresista. ¿Cuándo se va a abordar? Porque yo he llamado la atención sobre una especie de trato diferenciado. Es decir, en el caso de Puente Tarata hay una secuencia que termina en la anulación del otorgamiento de la obra. Pero en el caso de Petroperú,
¿por qué no hay la misma severidad? Es decir, el señor Samir Abudayev, como hemos señalado, asiste a 2 reuniones en Palacio de Gobierno y a continuación Petroperú le compra $78 millones en biodiesel. Y la presunción, y por todas las denuncias que se ha hecho y que ha incluso motivado la apertura de una investigación en el Ministerio Público, hace de suponer o concluye en que hay evidencias de que esto podría haber sido relacionado lo uno con lo otro. Es decir, que asistir a reuniones en Palacio termina en el adquirir esta contratación. ¿Por qué no se actúa con la misma severidad en relación a este caso? Es una sospecha que tenemos todos los ciudadanos y los congresistas. Sin embargo, aprovechamos esta oportunidad a través de su medio de comunicación para pedirle al señor Pablo Sánchez que actúe con mayor celeridad estas investigaciones. Esto ya está en manos del Ministerio Público y como tal, ellos tienen que tomar una decisión de acusar o de paralizar cualquier contrato en vista de que hay algunas irregularidades que tienen que de alguna manera repararse. Claro, ante la sospecha de que hay una ¿no es cierto?, una irregularidad, no se ha procedido de la misma manera. Ahora, ¿ustedes cuándo van a citar a los implicados en el caso Petroperú? Porque eso también es parte de la investigación, ¿no es verdad? Así es, yo creo que estamos dando prioridad a lo que es la salud política del Perú con estas declaraciones de los testigos de la señora Carolín, el señor Samir, los sobrinos que están todavía fugados, pero evidentemente vamos a tener que tocar también el tema de Petroperú, una empresa tan importante en la cual pues se han invertido casi $6.000 millones en la refinería de Talara y creemos que ahí debe haber que no debe haber un ápice de corrupción. Ahora, Samir Villaverde se supone que ha señalado que el ministro de Justicia, que se supone sería Félix Chero, habría enviado un emisario para silenciarlo y que no declare. Esto lo ha dicho Héctor Ventura, el presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Usted ha escuchado de boca de Samir Villaverde esta versión también? Así es, y lo que nosotros nos sorprende es la forma tan fácil de poder haber entrado al penal de Ancón, una persona a buscar a un implicado en estos actos de corrupción y que llegue hasta él. Lo han llevado a la sala donde están los teléfonos públicos para poder hacer las llamadas y ahí es donde Samir Villaverde se ha negado a tomar contacto. Sin embargo, él se ha quedado con el número telefónico escrito por puño y letra de este señor Gómez M, que hasta ahora no sabemos cuál será su participación dentro de lo que es el INPE, pero se tiene que investigar y llegar a fondo por qué razón ha tenido que ir como emisario del ministro de Justicia y sobre todo terminar con una amenaza. Tienes que callarte o ya sabes lo que te puede pasar. Eso realmente lo ha hecho que se debilite su carácter del señor Villaverde y pueda ser asesinado como él manifiesta. Ahora, tengo una pregunta final, congresista. Es decir, ¿en qué va a terminar esta investigación? Porque siempre ha habido una controversia con respecto a investigaciones que terminan siendo paralelas, ¿no es cierto? O sea, el Congreso termina investigando lo mismo que está investigando la Fiscalía. Las investigaciones de la Fiscalía pueden concluir en acusaciones que pueden llevar a la cárcel a las personas implicadas. Pero ¿qué conclusiones puede tener una investigación en el Congreso de la República? Bueno, además de haberle dado el informe final a la Fiscalía para que lo pueda incorporar dentro de su investigación, en el Congreso de la República lo que se puede hacer es un juicio político y sobre eso iniciar un proceso de vacancia si así lo ameritara el caso. Es decir, si la investigación de la Comisión de Fiscalización llega a la conclusión de que ha existido efectivamente una organización criminal instalada en Palacio de Gobierno y que el presidente de la República ha sido parte de ella, una de las conclusiones puede ser que se acuse constitucionalmente al presidente. De eso se trata. Así es. De eso se trata esta investigación y en ese sentido la comisión va a actuar de acuerdo a lo que diga la Constitución de política de nuestro Perú y creo que tenemos que hacer una acusación constitucional
que puede terminar en una vacancia si es que así se demuestra lo que está indicando el señor Samir Villaverde y la señora Karelyn López. Claro, ahora al final todo termina en el mismo punto, en la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto? Porque ¿qué cosa hace el Congreso? Concluye que hay responsabilidad del presidente en la comisión de algún delito, pero le traslada esa información al Ministerio Público para que actúe en consecuencia. Entonces, claro, ese es el objetivo de hacer un informe final. Y este informe final, cuando ya terminen las declaraciones de todos los testigos e investigados, evidentemente lo vamos a trasladar al Ministerio Público para que por lo menos tenga una mejor información al respecto de lo que nosotros hemos hecho. Ahora, pero ¿esto qué significa? Que el Ministerio Público, en este caso el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, si la Comisión de Fiscalización del Congreso concluye que hay responsabilidad del presidente en la Comisión de Actos Ilícitos, está obligada la Fiscalía de la Nación a no solo abrir la investigación, sino incluso a acusarlo por infracción constitucional? Yo creo que la Fiscalía tendría que actuar de acuerdo a sus funciones y nosotros hacer las acusaciones constitucionales para hacer un juicio político. A eso nos referimos. Mientras que la Fiscalía va por el tema de los delitos, nosotros vamos por el tema político. Por el tema político y constitucional, claro. Lógico. Congresista, tengo una pregunta final. ¿Cuál es el espíritu de ustedes con respecto a las interpelaciones y eventuales censuras? Ustedes, por ejemplo, en el caso de Aníbal Torres Vázquez, que entiendo tiene que ir el día de hoy al Congreso, ¿ustedes consideran que debe ser censurado, no solo interpelado? Yo considero de que el señor Aníbal Torres ha sido un buen docente, pero no tiene el perfil político para poder continuar como primer ministro. Creemos que el presidente de la República haría muy bien, si es que a partir de lo que podamos censurarlo, pueda renovar un nuevo gabinete. Esperamos que esto suceda constitucionalmente respecto a la censura que va a haber en el Congreso de la República al primer ministro. Ahora, el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, ha anunciado que van a presentar una nueva moción de vacancia presidencial a raíz de las declaraciones del día de ayer de Samir Villaverde. ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo creo que primero tendría que corroborarse antes de presentar algo que no tiene fundamento. Ahorita lo que tenemos son dichos de Karelyn López y dichos de Samir Villaverde. Mientras no tengamos una corroboración a estos hechos, yo creo que no amerita estar presentando una nueva moción de vacancia, porque lo que es realmente más fácil es hacer una acusación constitucional y es así, va a tener un final que va a ser prácticamente recuperando la salud política del Perú. Ahora, quería hacerle esta pregunta, congresista, sobre lo que está en este momento en juego. Está claro que va a haber cambios en el gabinete y Monseñor, el cardenal Pedro Barreto, dijo acá y luego, desde acá en Exitosa, hizo una invocación a que el presidente se reúna con él personalmente, cosa que felizmente ocurrió. Sin embargo, luego fue maltratado porque lo que salió de esas reuniones, porque tuvo dos con el presidente, fue la posibilidad de constituir un gabinete de ancha base formado por personas que ocupen ministerios en función de sus calificaciones y no de sus votos en el Congreso a favor o en contra de la vacancia presidencial. Y se refería directamente a esa especie de chantaje que Vladimir Cerrón ejerce sobre el presidente. Si no haces lo que yo te pido, me paso al lado de Fuerza Popular y de Renovación Popular y te vaco. Entonces, y ahora hay una disputa, aunque es subterránea, ¿no es cierto? Entiendo que Vladimir Cerrón está proponiendo que quien reemplace a Aníbal Torres Vázquez sea Valdemar Cerrón o el propio Guido Bellido, ¿no? Y en el otro lado, el presidente ha tenido, entiendo, hasta 2 reuniones con Máximo San Román para contemplar la posibilidad de que una persona de estas características, que ha sido activo opositor al presidente Castillo durante la campaña y durante el ejercicio de su mandato, sea el que encabece el gabinete y forme un gabinete de ancha base. ¿Qué actitud, cuál es la opinión de ustedes sobre esto? O sea, ¿ustedes respaldarían un gabinete encabezado por Máximo San Román? ¿Estarían dispuestos a colaborar con Máximo San Román
Yo creo que lo que habló el monseñor Barreto ha quedado prácticamente para el olvido. Ha sido paseado, como se dice en el pueblo, y realmente no ha concluido en ese gabinete de ancha base. Por lo tanto, ya no es creíble la palabra del presidente, porque si a un monseñor y a otro señor, Max Hernández, se comprometió en hacer un gabinete de ancha base, que dijo el monseñor, esta es la última oportunidad que tiene el presidente para rescatar la confianza del pueblo peruano. No lo ha hecho y nosotros como congresistas estamos también decepcionados de que no tenga una palabra fija el presidente y pueda darnos la oportunidad de que dentro de su gobierno de izquierda pueda tener personas que realmente tengan un perfil adecuado para ocupar los más altos niveles de funcionarios que se necesitan para poder gobernar y para poder distribuir el dinero a las diferentes municipalidades y gobiernos regionales donde se necesita hacer obras, donde se necesita realmente una reactivación económica, y en vez de estar pensando en nueva constitución, pensemos en cerrar la brecha del agua y el alcantarillado, pensemos en cerrar esta gran inseguridad ciudadana que corre en todo el Perú, pensar en que debemos tener un tren de cercanías, una movilidad masiva de personas que tanto necesita para tener un Perú moderno. Una pregunta le robaría la respuesta en 30 segundos. ¿Ustedes van a respaldar la moción de una ley de modificación constitucional para adelantar las elecciones? Bueno, si es que antes no se da otro tipo de soluciones, yo estaría de acuerdo en apoyar este adelanto de elecciones. Muchas gracias, congresista Helera. Ha sido usted muy gentil. Muy buenos días.